Hola, hola. Bien, vamos a comenzar el último tema del módulo 2 correspondiente al curso número 4. Bien, entonces recordar que el tema que nos corresponde para este módulo corresponde al tema de, aquí está, nuestro módulo 2. Bien, recordar un poquito, en el primer tema hemos visto aprendizaje supervisado a través de la regresión, bien, para predecir la energía, por ejemplo, ¿no? Luego hemos visto aprendizaje no supervisado a través del algoritmo K-means cluster para poder crear el perfil de los trabajadores, bien, en una mina, ¿no? Luego hemos visto minería de datos. Recuerden que la minería de datos, su objetivo no es hacer machine learning, sino la minería de datos es buscar el perfil, ¿de acuerdo? El perfilamiento, el patrón de características de la data en base a los algoritmos que también pueden ser los mismos algoritmos de machine learning, ¿no? Entonces, ahí está. Recuerden que hemos visto lo que es análisis factorial exploratorio, ¿verdad? Y luego hemos perfilado también con clustering. Bien, muy bien. Luego hemos visto también, ahora lo que nos toca ver ahora es una aplicación ya general basada en Machine Learning. ¿De acuerdo? Machine Learning. Para ello vamos a utilizar, para este caso, un caso de, no, vamos a aplicar tres casos. Vamos a utilizar la regresión logística, ¿bien? Vamos a utilizar Random Forest, ¿bien? Y vamos a utilizar los vecinos más cercanos, el KNN, ¿de acuerdo? Son tres algoritmos de Machine Learning, pero en enfoque no de regresión, ¿no? Recuerden que en la sesión uno hemos visto la regresión, ¿verdad? Propiamente dicho, para poder predecir, para poder encontrar la probabilidad de, de tal energía, ¿no? En este caso, recuerden que dentro del supervisado existen dos tipos, dos campos, que es la familia de las regresiones, ¿no? Que la etiqueta es una cuantitativa, la salida es cuantitativa, y la familia de las clasificaciones, algoritmo de clasificaciones. Entonces, en este caso, la salida ya es una categoría, una clase, ¿bien? Y es justamente lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a usar esos algoritmos de Machine Learning para poder clasificar. ¿Qué vamos a clasificar? Si, por ejemplo, determinada máquina requiere mantenimiento o no. Bien, sí o no. Entonces son dos clases. Bien, entonces es muy diferente ver regresión que clasificación. Bien, entonces vamos a comenzar dando ese preámbulo. Muy bien, entonces fíjense por favor, aquí tenemos la clasificación, ¿no? Fíjense, los algoritmos supervisados, existen la regresión y clasificación. Y bueno, los no supervisados ya hemos visto lo que es el clustering, ¿no? Clustering. Bien, para poder segmentar, para tener perfiles, ¿no? Acá en no supervisado no hay etiqueta, recuerden. Quiere decir que no hay una variable salida, una target, ¿no? O un output. En cambio, en el aprendizaje supervisado sí tenemos salidas. Si la salida o la target es una variable cuantitativa, numérica, regresión para poder predecir. Y si la salida, por ejemplo, es una variable categórica, por ejemplo, requiere o no requiere mantenimiento, ¿no? Entonces, algoritmos de clasificación. Bien, entonces vamos con ello. También es importante, bajo esta figura, fíjense, esta figura ya nos da el contexto de una minería 4.0, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, ¿no? Ese es un enfoque de los IoTs, donde se genera la data en base a los sensores, ¿no? La data que se genera ya es en cada movimiento, en cada operación minera. Fíjese cómo los camiones están desplazándose en todas las rutas y se generan datas a través de sistemas wireless LAN, ¿no? Entonces la data que se genera ya es en tiempo real y llega a un centro, ¿no? A un database server, luego para poder ser analizado, para poder tomar decisiones, ¿no? Pero antes de eso, esa data tiene que ser sistematizado, automatizado para poderse procesar, para poderse analizar, ¿no? Imagínense en este caso lo siguiente. Imagínense que estamos en el área de mantenimiento. El área de mantenimiento queremos
¿no? Ver si un equipo va a requerir o no mantenimiento, ¿no? Y para ello recuerden que tienen tres tipos de mantenimiento. El mantenimiento correctivo, mantenimiento correctivo es cuando ocurre una falla inesperada. Eso es lo que no queremos, ¿no? Falla inesperada. Entonces eso ocasiona parada, tiempo perdido, recursos. Entonces, el mantenimiento correctivo es lo que generalmente se evita o que sea lo menos posible. También existe el mantenimiento preventivo, ¿cierto? Mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo lo que hace es agendar un calendario, ¿no? Una fecha para poder hacerse el mantenimiento respectivo, ¿no? Es lo normal, es agendar un calendario. Pero existe un tercer enfoque que es el mantenimiento predictivo, el mantenimiento predictivo. Entonces yo no espero que se malogre el equipo, o yo no espero todavía esperar el siguiente mes que está pactado la fecha de mantenimiento, sino yo me anticipo, es el mantenimiento predictivo. Yo me anticipo a que una máquina falle o no falle, ¿no? Con la finalidad de poder tomar acciones, ¿no? Y en este caso la producción nunca pare, ¿no? Entonces, justamente la idea es esto. Cada máquina, imagínense, les dan las características de mantenimiento, como por ejemplo el MTTR, el MTBF, la disponibilidad, la cantidad de fallas, o sea, todas las características, ¿no? Se estén generando de los equipos. Y al final llega a un dashboard donde ya nos mande alertas, ¿verdad? Donde nos mande alertas de que ese equipo tiene una alta probabilidad de fallar. Entonces, ese es el mantenimiento predictivo, ¿no? Obviamente eso necesitamos que la data se esté generando, pues, ¿no? La data que se esté generando a un centro, ¿no? Que se pueda, eh, para que se pueda tomar decisiones luego. Bien, señores, entonces justamente la idea es esto, ¿no? En operaciones mineras modernas, el bucket es la capa encargada de procesar en tiempo real los datos capturados por sensores, camiones y sistemas GPS distribuidos en campo. Así se integran modelos de Machine Learning como regresión, KNN, para predecir el riesgo de mantenimiento correctivo. ¿Bien? Claro, el objetivo es que el mantenimiento correctivo sea lo casi cero, ¿no? Suplido con el mantenimiento predictivo. Desde el enfoque de ciencia de datos, el trabajo que se desarrollará incluye entrenamiento. Vamos a entrenar el modelo. ¿Bien? La misma lógica de Machine Learning. Sean ustedes 60-20-20 o 70-15-15, ¿no? Entonces vamos a entrenar. Entonces, la lógica es lo mismo. Un porcentaje de la data, del 100%, el 70% se entrena. ¿Bien? En ese 70% vamos a ajustar los parámetros. ¿Bien? Y luego vamos a ver cómo funciona qué tanto aprendió ese modelo. O sea, la lógica de Machine Learning es lo mismo. La misma lógica. ¿Bien? Que lo hemos hecho regresión. ¿Bien? Entonces, con el fin de optimizar su rendimiento y asegurar las predicciones sean confiables y útiles para el negocio. Una vez entrenados, estos modelos pueden desplegarse en Bucket, donde automatizan el análisis, ¿no? Activan alertas tempranas y alimentan dashboards para toma de decisiones basadas en datos. Bien, entonces esa es la idea. ¿Sí, señores? Entonces esa es la idea. Otro punto importante es la vida del Machine Learning. El Machine Learning, ¿no? El ciclo de Machine Learning. Generalmente, al inicio, como pueden ustedes observar, la data se prepara, ¿no? La data se prepara. ¿Sí? La data que viene no está limpia, hay que hacer un EDA, ¿no? ¿Recuerdan? Hay que hacer un EDA, un análisis exploratorio para ver valores faltantes, valores ausentes, errores, limitaciones, ¿no? De la data, ¿no? Hay que fijarse los objetivos, ¿sí? Hay que fijarse la problemática. ¿Cuál es la problemática? Luego de ello hay que entrenar el modelo, ¿no? Hay que entrenar el modelo. Ahí viene el Machine Learning, ¿verdad? ¿Recuerden? Del 100% de la data, recuerden, un porcentaje, digamos un 80%, es sometido para entrenamiento, para que el algoritmo aprenda de ahí, de la data. Un 10%, digamos, de la data es apartado a un costado como para poder luego medir qué tanto aprendió. Como un simulacro. Y el 10% al final también se aparta como un testeo, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos varias fases para decidir si el algoritmo aprendió o no, mediante el R cuadrado. Recuerden, el R cuadrado es una métrica de desempeño. Mientras más cercano al 100%, mejor. El R cuadrado, ¿no? Para regresión. R cuadrado es usado para regresión.
Pero para clasificación, que estamos justamente en este cuaderno, vamos a utilizar el accuracy, ¿bien? La precisión de la matriz de confusión. Hay muchas métricas, ¿no? La accuracy, por ejemplo. La accuracy es em, una matriz de confusión que nos dice qué tanto clasificó o no. Bien, entonces son diferentes métricas de desempeño. El R cuadrado para regresión, la accuracy eh, para clasificación. Pero ya sea cual sea, sea regresión o sea clasificación, la manera como los algoritmos aprenden es bajo esta lógica, ¿no? Una muestra para entrenamiento, una muestra para simulacro o validación y la otra para testeo. ¿Bien? Entonces, ahí viene el segundo paso, que es el modelo. Luego hay que evaluar, ¿no? Evaluar el modelo, claro, con las diferentes métricas, ¿no? Con la accuracy o el R cuadrado, ver qué tanto se desempeña o está el modelo funcionando, ¿no? Y aquí también podemos colocarlo en planta como una fase piloto, antes de que este modelo vaya a producción. Este modelo puede ser reentrenado mejor, es decir, con más data. Viene más data y va aprendiendo más, más patrones. Bien, ya sea con algoritmos de Machine Learning o Deep Learning, ¿no? Luego viene lo que es el deployment, ¿sí? Deployment ya es el despliegue, ¿no? Ya la puesta en marcha, ¿no? En este caso, los módulos anteriores, ya hemos calculado el gap, ¿se acuerdan? El gap, lo que realmente predice, ¿no? Y lo que es real, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está, esa diferencia. Bueno, hay que también hacer el mantenimiento, porque al final los algoritmos tienen que darse mantenimiento. La data que viene de repente tiene ciertas características que han cambiado en el tiempo, ¿no? Hay nuevas decisiones, hay nuevos protocolos, ¿no? Hay nuevas métricas, entonces hay que entrar en mantenimiento, ¿no? En constante mantenimiento. Bien, ajustándose a las necesidades de las operaciones. ¿Ven? Y luego al final puede ser reemplazado o puede ser reentrenado, ¿no? Para poder seguir operando, ¿no? Y nuevamente, si es reentrenado, hay que entrar en la fase de preparación y ese es un ciclo, ¿no? Un ciclo, el ciclo de vida de los Machine Learning Operation. ¿Bien? Entonces tengan en cuenta eso. Bien, tener en cuenta que Machine Learning, ¿sí? Eh, Machine Learning, ¿de acuerdo? Machine Learning, aquella persona que trabaja con Machine Learning es un científico de datos que lo que hace es entrenar el modelo, ver la fase previa, la extracción, el ETL, de dónde saca la data, la extracción, el extraction, transform y loaded, ¿no? La limpieza, la depuración, ¿no? Elegir el modelo adecuado, evaluar bien el modelo para que pueda predecir o pueda clasificar, ¿no? ¿no? Luego de ello, ese modelo no tiene sentido todavía, porque al final un ingeniero de Machine Learning, un Machine Learning Engineering, es el que va a colocar, ¿no? En despliegue, ¿verdad? En despliegue, ¿no? Si nosotros hemos hecho en Colab, el científico de Machine Learning ha hecho en Colab se hace todo lo que son los entrenamientos, ¿no? El modelo, ese entrenamiento podemos guardarlo y al final se lleva ya a otras plataformas, como Azure Machine Learning, por ejemplo, donde ya se despliega, ya ve como un todo para poder entrar a operación. ¿Bien? Son dos perfiles distintos. El Machine Learning es el científico Machine Learning generalmente sabe de modelos, entrenamientos, la problemática del negocio, la operación minera, y el Machine Learning ingeniero, el Machine Learning Engineering, ya ese modelo ya lo coloca en despliegue, ¿no? Ya son perfiles distintos. Generalmente el Machine Learning Engineering es un ingeniero de software, ingeniero de sistemas, ¿no? Y el Machine Learning es un científico de datos que está más orientado a análisis, ¿no? Claro que pueden compartir roles en común, claro que sí, pero principalmente es una diferencia entre ellos. Muy bien, entonces vamos a utilizar, estimados señores, como les dije, aquí varias técnicas. Regresión logística, ¿no? La regresión logística. La regresión logística es un modelo clásico de familia de las regresiones. Profesor, pero la regresión no era para predecir. No, la regresión lineal múltiple es para predecir, pero la regresión logística es para poder clasificar. Por ejemplo,
si está feliz o está triste, ¿no? Si un máquina requiere mantenimiento o no requiere mantenimiento, ¿no? Entonces siempre hay entradas, variables entradas, los inputs, ¿no? Las entradas. Y aquí está la target o la variable salida, la output. Bien, entonces las características de la regresión logística es que al final necesitamos variables, ¿no? O predictoras, ¿no? Que pueden ser numérica o categórica, no hay ningún problema. Eso es lo bueno de la regresión logística, que admite eh, una mixtura de características, tanto numéricas como no numéricas, pero la variable de salida tiene que ser una variable categórica, ¿no? Puede ser binaria, no requiere, o uno sí requiere. O puede ser también tres, ¿no? Ahí vamos con un caso multinomial. Bien, la regresión logística lo que hace es utilizar las probabilidades para poder hacer la clasificación. Bien, entonces tener en cuenta eso. Bien, un poquito más, creo que aquí está, por ejemplo, la regresión lineal, ¿no? La regresión lineal, ¿no? Fíjense acá, lo que hemos visto, lo que hace estima una recta, una regresión con pendiente, intercepto, ¿no? Generalmente usado para variables numéricas. En cambio, la regresión logística se limita, ¿no? Sus valores está entre cero y uno. O sea, las probabilidades está entre cero y uno. ¿Bien? Cero y uno, ¿sí? Las probabilidades están entre cero y uno. Entonces se limita a eso. Por ejemplo, si le da probabilidades de 0.3, 0.2, 0.4, 0.6, 0.7, 0.9, ¿bien? 0.9. Entonces, en este caso lo que hace es, si quiere clasificar, lo que hace es mayores a 0.5, son los que requieren mantenimiento, digamos. Los menores a 0.5 son los que no requieren mantenimiento, digamos, ¿no? Entonces, esa es la lógica de la regresión logística. Al final, también da probabilidades, pero la clasificación sigue el criterio de punto de corte del 0.5, por ejemplo. Bien, clasificamos los que requerirán y los que no requerirán, ¿no? Entonces, es un cambio nada más. La regresión logística es lo que más se aplica en la vida real para clasificación, ¿no? Porque no está supeditada a los supuestos, por ejemplo. Los supuestos como la normalidad, la homocedasticidad, entonces, como que es flexible. En cambio, la regresión lineal requiere dichos supuestos, ¿no? Bien. Ya está. Por otro lado, también están los algoritmos de KNN, los vecinos más cercanos, ¿no? Los vecinos más cercanos. En este caso, por ejemplo, lo que hace es, para tomar decisiones, ¿no? Para poder clasificar en un grupo A o en un grupo B, ¿no? Es ver, ¿no? La cantidad de vecinos, por ejemplo, la cantidad de vecinos. Aquí tenemos tres vecinos. Este valor tiene tres vecinos. Dos verdes y dos, y un rojo, perdón. Entonces lo que hace es ver de acuerdo a la similitud, usa métricas de similitud, ¿bien? Usa métricas de similitud para poder ver a cuál de ellos es el más cercano o más afín, ¿bien? Es como de repente una persona que tiene mucha calle, ¿no? Para tomar decisiones, ve las últimas, ¿no? ¿Qué problemas son o sea, cuáles son las causas eh, principales de los últimos problemas? Entonces, si tenemos un problema y vemos que en los últimos años pasó esto, entonces toma como referencia, ¿no? Lo más cercano que puede haber pasado para tomar decisión y para poder clasificar si está en grupo A o en grupo B, ¿no? Entonces, eso. A ver, vamos a hacer una analogía para poder entender. Bien, imagínese usted que su carro, imagínese por favor que su carro de usted se ha malogrado. ¿Sí? Se ha malogrado. El camión se ha malogrado. El camión ¿no? se ha malogrado. Entonces, vamos a llevarlo a tres algoritmos. ¿No? El primer algoritmo es regresión logística, acabamos de decir, la regresión logística. Bien, digamos que es un taller, es un mecánico, ¿no? Que usa la regresión logística. Otro taller, en este caso es, vamos a suponer, es KNN. KNN. Bien, y otro taller, ¿cuál puede ser? Un Random Forest, ¿no? El que vamos a ver ahorita. Random Forest, ¿sí? Ya está. A ver, cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? A ver, los tres, los tres, los tres métodos crean algoritmos, ¿no? Y al final nos dice si ese camión no requiere mantenimiento o mayor o mantenimiento menor, digamos, dos categorías. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el KNN? El KNN, que es como un mecánico que es de mucha calle.
De repente no tiene estudios, pero tiene mucha experiencia en la vida. Entonces lo que dice, a ver, la semana pasada y el mes pasado hubieron tres carros que tuvieron la misma característica. Voy a tomar como referencia tres vecinos, tres carros, ¿no? Esos son los vecinos, ¿cierto? Entonces, esos tres carros o tres vecinos tuvieron estas características y también tuvieron este problema. Por lo tanto, tu camión requiere mantenimiento. Entonces, eso que aparece subjetivo, al final usa métricas, ¿no? Como la distancia, la similitud, la entropía, ¿sí? Entonces, para clasificar un grupo o el otro, ¿no? Entonces, esa es la lógica. Así funciona el KNN. Puede utilizar cinco vecinos, o sea, los cinco últimos carros que tuvieron un problema similar, ¿no? Cinco vecinos o siete vecinos, siete últimos carros que tuvieron ese mismo problema y en función a eso da la afinidad y clasifica, ¿no? Ya está. La regresión logística, por otro lado, es como un ingeniero. Este ingeniero, este mecánico sí tiene estudio. ¿Por qué? Porque utiliza bastante estadística. Bien, en este caso le pide todas las características. Año de fabricación, cantidad de kilometraje, o sea, todas las características, todos los inputs. Bien, para luego dar una probabilidad de que requiera o no mantenimiento. Bien, utiliza las probabilidades, por ejemplo, para este caso, la regresión. Bien, el random forest, ¿no? El random forest es otra forma de mecánico, ¿no? Imagínense que estamos llevando el random forest. ¿Qué es random, ¿no? Random forest, ¿no? Bosques aleatorios. Forest es como un bosque, ¿sí? Forest es como un bosque, señores. Es como un bosque. Es que recuerda que un bosque está lleno de árboles, ¿sí? Lleno de árboles. Lleno de árboles. Muchos árboles. Puede haber 100 árboles, ¿no? 100 árboles, 200 árboles. ¿Bien? Entonces es un bosque. ¿Y qué hace cada árbol? Cada árbol lo que hace es analizar las características del carro y crea reglas de decisión. Este carro tiene menos de 50.000 kilómetros. Ya, muy bien. Si tiene menos de 50.000 kilómetros, requiere afinamiento, digamos. No. Si tiene más de 50.000 kilómetros, requiere cambios de bujía. Es decir, crea reglas. Cada árbol, ¿no? Cada árbol, obviamente es un árbol de decisión, crea su regla de decisión en base a las características del carro. Y al final cada árbol da un veredicto. Ah, requiere mantenimiento. Cada árbol, o no, esto no requiere mantenimiento. Este sí requiere mantenimiento. Es decir, cada árbol lo que hace es dar una, una solución, ¿verdad? ¿No? Así funciona el random forest. Obviamente con métricas de entropía, de ¿no? distancia, para poder hacer la similitud más próxima, las características, las correlaciones. O sea, utiliza algoritmos, ¿no? Computacionales. Profesor, pero al final, ¿cómo se decide? Al final decide la mayoría. Si la mayoría de los árboles decidieron que este carro requiere mantenimiento, muy bien, la mayoría decidió requiere mantenimiento. Bien, si la mayoría decide que no requiere mantenimiento, no requiere mantenimiento. Entonces, esa es en función a la mayoría. Bien, entonces, estos son los tres algoritmos de clasificación. Hay muchos más, Super Vector Machine, Naive Bayes, hay muchos. ¿Cuál elegir? Va a depender, ¿no? Si usted quiere hacer predicción, es decir, si requiere mantenimiento o no, ¿no? El KNN, o sea, los tres son buenos para predicción, hacen buena predicción. Solamente tenemos que someter, porque al final la data es el que va a determinar las métricas, ¿no? El accuracy, recuerda que el accuracy es la métrica de desempeño, no el R cuadrado. El R cuadrado es para regresión. El accuracy es para ver qué tanto aprendió, ¿no? Los tres son buenos para predicción, ¿no? Pero el que va a decidir es el accuracy, la métrica de desempeño, para predicción. Si va a requerir un nuevo mantenimiento. Pero si el objetivo es dar interpretabilidad, ¿no? Preste atención, si el objetivo es dar interpretabilidad, es decir, usted va con su modelo como científico de datos y su gerente, su jefe, su supervisor le dice, a ver, explícame por qué este camión requiere mantenimiento. Ah, ahí sí vamos un poquito a las limitaciones de cada uno. Bien, el Random Forest tiene poca interpretabilidad, ¿no? Recuerda que son modelos de Machine Learning, o sea, el objetivo es predecir o clasificar, ¿no? Entonces, el Random Forest le da una buena clasificación, una predicción, pero la interpretabilidad, las causas de por qué requiere o no mantenimiento son limitadas. Lo mismo con el KNN. El KNN es un algoritmo obviamente los tres clasifican y predicen bien, pero KNN
si queremos ver las causas, eh, no, entonces es un poquito limitado también. El que es bueno para interpretación, para poder explicar por qué, por ejemplo, si ese mantenimiento o esa máquina requiere mantenimiento o no, la regresión logística es muy buena. Es muy bueno para poder interpretar y nos da las probabilidades. Bien, entonces va a depender de los objetivos. Bien, los objetivos de ello. Muy bien, ya está. Entonces, asimismo, recuerden, antes de ir al caso, vamos a hacer el accuracy. El accuracy es la matriz de confusión para ver la tasa de clasificación, ¿no? Tiene que ser el mayor, bien, para ver cuál elegimos para predicción y también para interpretación puede ser la regresión. Bien, entonces esa es la manera como trabajan la regresión logística, vecinos más cercanos y el random forest, ¿no? Fíjense acá, ¿no? En este caso tiene muchos árboles, ¿no? ¿Sí? Tiene muchos árboles y se generan muchos árboles, árbol de decisión, cada árbol necesita tener sus reglas, ¿no? Bien, algo importante también son los parámetros. Son algoritmos y los parámetros son importantes. Por ejemplo, en árbol, ¿cuántos árboles decidir? ¿100 árboles? ¿50 árboles? ¿60 árboles? ¿No? La profundidad de cada árbol. Lo mismo, en los vecinos más cercanos, hay que ver cuántos vecinos, 3 vecinos, 5 vecinos, 7 vecinos, ¿no? Entonces, no hay una regla clara para saber cuántos, sino es que va a depender de las métricas y el desempeño de la data. Lo mismo en la relación logística, es la cantidad de iteraciones, por ejemplo, la cantidad de veces que converge la data, ¿no? Bajo los algoritmos, por ejemplo, de gradiente descendente, ¿no? Bien, ahí está. Entonces, estas son básicamente, grosso modo, las características de los algoritmos, ¿no? Que estamos viendo. Bien, señores, ahora sí, vamos a traer la data, ¿ya? Vamos a traer la data eh, para poder, ¿de acuerdo? Para poder evaluar este caso. Muy bien, voy a cargar la data. Voy a cargar la data. Ya está, muy bien. Tenemos acá data 4 módulos. Ahí está. Bien, ahí estamos. Panda siempre, NumPy siempre, gráficos, Seaborn, ¿no? Plotly no lo vamos a necesitar, ¿no? Recuerden que Plotly es como una tercera versión más fina, ¿no? Para hacer gráficos, ¿no? Bien, entonces Pandas para hacer data science, NumPy para matemática, Matplotlib para poder hacer gráficos. Y aquí, Seek and Learn. Bien, Seek and Learn. Seek and Learn, acá para poder separar la muestra de entrenamiento y la muestra, la otra para testeo. Label Encoder, esto para utilizar, ¿no? Para poder utilizar las cualitativas, ¿no? Recuerden que generalmente los algoritmos Machine Learning están diseñados para variables numéricas, pero las variables cualitativas como sexo, tipo de máquina, eh, son categóricas, entonces también podemos aprovechar para poder, no, porque esa data también dice algo, ¿no? Entonces, si queremos aprovechar, Label Encoder. Bien, ahí está. El Random Forest, el primer algoritmo, modelo tipo árbol, la regresión logística y los vecinos más cercanos. Entonces, estos son los tres algoritmos que vamos a colocar a prueba. Bien, y finalmente la métrica de evaluación, es decir, cómo vamos a evaluar ese modelo a través de la matriz de confusión para ver la tasa de buena clasificación y la tasa de mala clasificación. Bien, ¿sí? Claro, pues si estamos entrenando un modelo que ya sabemos quiénes requieren o no requieren mantenimiento, entonces luego comparamos, ¿no? ¿A qué me refiero? Fíjense acá. Ya, aquí. No he corrido. Tengo que correr. Tengo que correr pandas, ¿no? Claro, tengo que correr pandas para. ¿Dónde está? Aquí está, ahora sí. Def. Se llama def, data frame. Vamos a colocar g. Ahí está. Cierro acá. Aquí está, fíjense. El tipo de máquina, el MTTR. Fíjense, el MTTR, ¿no? Son métricas de mantenimiento. Es una data relacionada a mantenimiento, área de mantenimiento. El MTBF, ¿no? El tiempo entre fallas. La disponibilidad, 90%, 86%. ¿Bien? La antigüedad de la máquina. La frecuencia de mantenimiento, una categórica. Horas de operación. Fallas del último mes. La criticidad del equipo. ¿Requiere mantenimiento o no? ¿No? Este es nuestro target. 0 es no requiere y 1 sí requiere. Profesor, es una data histórica. Claro, es una data histórica. Bien, es una data histórica.
Bien, entonces, vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar head un poquito más. Vamos a colocar unos 15 datos. Fíjense, la disponibilidad es una métrica de desempeño, que generalmente tiene que ser mayor, depende de la empresa, pero generalmente mayor al 90%, 85%, porque qué tan disponible está esa máquina para poder trabajar. Entonces, fíjense, la mayoría está en valores altos, ¿bien? El tiempo entre fallas, ¿no? El tiempo entre fallas, entonces fíjense, ahí también el tiempo, ¿no? Por cada equipo, ¿cierto? Por cada equipo, la antigüedad, etc. Y esto acá es una data histórica, repito, donde se ha registrado si estos equipos han requerido o no mantenimiento, mantenimiento correctivo. Esta es la etiqueta, pues, ¿no? La target, el output, ¿no? Entonces todos los de acá serían los inputs, ¿no? Los inputs, ¿no? Es como decir X1, X2, X3, y al final el objetivo es, ¿no? Luego hacer un mantenimiento predictivo y generar un modelo y que al final nos diga si ese equipo va a requerir un mantenimiento de acuerdo a las características, ¿no? Del input. Bien, vamos a colocar un df, describe, ya está, ahí está. Bien, señores, ahí está. Bien, ahí está. Fíjense, por favor, ¿no? El MTTR, ¿no? El promedio es 11.13, el MTBF es 110, ¿no? La disponibilidad 84% de promedio, ¿no? ¿No? Hay que ver el mínimo, ¿no? El mínimo de disponibilidad 70%, el máximo de disponibilidad 99%, ¿no? Ya está. Entonces, fíjense ahí las características, ¿no? Es como un EDA ligero. Muy bien. Entonces, ya estamos, señores. Vamos a empezar entonces el modelo de Machine Learning. Bien. ¿El objetivo cuál es? Es ver si requiere mantenimiento o no. O sea, crear un modelo que nos permita predecir, ¿no? Si requiere mantenimiento o no. Bien. Son 200 datos, ¿no? 200 datos. Son 200 datos en cada uno. Muy bien. A ver, señores. Nuestro target. Veamos la target, ¿no? La target es importante ver si hay un balance o desbalance. Recuerde, un modelo Machine Learning, para que funcione bien, un modelo Machine Learning se tiene que hacer un EDA antes. En un EDA, ¿qué descartamos? Por ejemplo, el desbalance. ¿De acuerdo? Desbalance. Imagínese que en un grupo solamente haya, o sea, el grupo de los que no requieren mantenimiento sea solamente 4, o al revés, ¿no? Y el otro grupo de los que sí requieren mantenimiento haya, no sé, 150. Hay un desbalance total. Entonces, el algoritmo no va a poder aprender bien en una categoría y bien en otra. Entonces, se memoriza las características de un grupo, porque es la mayoría, y no aprende bien. ¿Bien? Entonces, el desbalance es un problema, por ejemplo, en algoritmos de clasificación. ¿Qué más? Ya lo que hemos visto también, outliers de los valores extremos, los outliers, ¿no? Con un gráfico de cajas o un histograma, detectamos eso. ¿Qué más? Valores vacíos, valores faltantes, hay que imputarlo, hay que imputar, bien, faltantes. ¿Qué más? En la escala, ¿no? Digamos que una variable, un input está en una escala de toneladas, es una cantidad inmensa, y otro está en gramos, entonces tienen diferente escala, entonces hay que homogenizar. Entonces, el algoritmo de Machine Learning tiene que estar en unas condiciones óptimas para poder aprender, ¿no? Es un algoritmo, o sea, para que detecte bien el patrón de comportamiento tiene que estar bien homogéneo. Fíjese acá. Entonces hacemos un value count, una tabla de frecuencias, que donde me dice que 120 son el grupo de que requieren mantenimiento y 80 son el grupo que no requieren mantenimiento. Bien, ahí está. Entonces, todo está bien, ¿no? No hay desbalance, no hay desbalance, ¿bien? Luego lo que hacemos es codificar las categóricas. Es decir, recuerden que tenemos categóricas, variables cualitativas, ¿no? En este caso, ¿cuáles son? Por ejemplo, el tipo de máquina, la frecuencia de mantenimiento, la criticidad del equipo, ¿no? Entonces, si está en una escala ordinal, suficiente con codificar, ¿no? Si no, si está en una escala nominal, hay que hacer el dummy, ¿no? Las ficticias. En este caso vamos a colocar, fíjense, tipo de equipo, frecuencia de mantenimiento, criticidad del equipo. Vamos a hacer un encodeo. ¿Qué significa un encodeo? Vamos a ver, fíjense. Un encodeo, ahí está. Aquí nos se corrió. DF, creo que lo llamó. Ah, no, aquí está.
Claro. Esta es la nueva data, encodeado. Def, ahí está, fíjense, ¿no? Tipo de equipo, ya se ha codificado, ¿sí? Ya se ha codificado. ¿Bien? Como está en una escala ordinal, o sea, de menor a mayor grado, entonces es suficiente con esa codificación. ¿Bien? Ya está. Ya está, entonces ahí está el encodeo. DF, ¿no? DF original, fíjese que es la frame original, está así, pero le hemos encodeado, ¿no? ¿Dónde lo hemos encodeado? Aquí, ¿no? Hemos encodeado, scikit-learn, recuerden que scikit-learn está en esto, ¿no? Encodeamos, corremos todas las columnas y hacemos un bucle y ya tenemos el data encodeado. Muy bien, ya está. Ahora sí, ya lo que ya sabemos, lo que ya sabemos. Acá está, ¿no? Acá está algo más, más bonito para que ustedes puedan ver, ¿no? La data original se separa un porcentaje en entrenamiento, digamos un 80%, ¿no? Un 80% y acá un 10% para el testeo, es decir, a un costado, ¿no? Apartamos la data para poder evaluar las métricas de desempeño. Pero al final, siempre sabemos cuál es la respuesta, ¿no? O sea, a propósito le decimos que no sabemos, pero al algoritmo, pero al final siempre sabemos qué grupos requieren y no requieren mantenimiento, ¿no? Al final siempre sabemos, porque la data que tenemos es eso. El 80%, eh, ¿no? Un 70% lo entrenamos para que el algoritmo aprenda. El algoritmo aprenda bien, entrenamiento, ya sea clasificación o regresión. Les enseñé esa lógica, ¿no? Y luego un 10% es para poder evaluar. Es un simulacro. A ver, ¿qué tanto aprendiste? Bien, ¿qué tanto aprendiste? Si aprendiste bien en el simulacro, debe ser un resultado, una métrica parecida de desempeño. Y en el testeo también, para evaluar finalmente el desempeño. Bien, entonces esa es la manera como funcionan todos los algoritmos. Deep Learning, Machine Learning, todo. Bien, el algoritmo solamente cambia. Ya está, entonces esa es la arquitectura. Aquí está, fíjense, recuerdan. En este caso, a ver, no le he corrido aquí. Ya está, aquí está, ¿no? Los X, ¿cuáles son? Los X son, ya está, aquí están las variables X y la variable Y. Hay que separar quién es X, quién es Y, quién es el output, quién es el input, ¿no? ¿Quién es la entrada, quién es la salida? La salida siempre es uno solo, la variable objetivo. Es lo que queremos predecir. En este caso, clasificar. No es predecir, sino clasificar si requiere o no mantenimiento. Lo correcto es decir clasificación. Muy bien. Luego de ello, usamos scikit nuevamente para poder separar. Un 60% de entrenamiento, un 20% de validación, un 20% de testeo. Pero ¿por qué no coloca 70? Entonces acá colocamos, ¿no? Un 80%. Y ahí colocamos un 20% para testeo. Ahí podemos colocar. ¿Bien? Ahí está. Y luego separamos un 25%. Y al final quedaría, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? El entrenamiento es 120 datos de entrenamiento, ¿no? Obviamente 9 son de la variable salida. Profesor, no era solo uno, me refiero a la data, no a la columna. La columna siempre, la variable de salida es uno solo, pero la cantidad de datos son 200 datos, recuerda. ¿No? 120 para entrenamiento, 40 para simulacro y 40 para poder hacer una evaluación final. Bien, ahí está. Ahí está. Bien. Ahí está. Aquí viene la matriz de confusión. Esta es la matriz de confusión. Recuerden que en regresión es el R cuadrado. Aquí, en este caso, vamos a utilizar la matriz de confusión. ¿Qué significa esto? Presten atención, por favor, aquí. Esto es el valor que necesitamos, este diagonal. ¿Qué significa? Los verdaderos positivos. ¿Qué significa? Dígame, por favor. 0, 1. Vamos a colocar 0, 1. 0 y 1. ¿No? O al final 1, 0. Vamos a colocar 1, 0. 1, 0. Ahí está. ¿Qué cosa es eso? Esto es lo que es real. O sea, la data ya conocemos quiénes requieren o no mantenimiento. ¿Y esto qué cosa es? Y esto es lo que el algoritmo predice. O sea, el algoritmo predice como que requiere mantenimiento. Y mirando la data real, sí requiere mantenimiento. Por lo tanto, acertó. Es un verdadero positivo. Bien, o por otro lado, este de acá. El algoritmo dice que no requiere mantenimiento. Pero viendo mi data real, eso también no requiere mantenimiento. Quiere decir que acertó. Es un verdadero negativo. Entonces, por ejemplo, métricas como la precisión, ¿no? La precisión lo que hace es dividir SPP entre la suma diagonal total. Esa es la precisión. Es una métrica también. O la accuracy, la exactitud, la accuracy que le estaba hablando.
es suma la diagonal con respecto al total, que es lo mismo en realidad, muy parecido. Bien, entonces, o la especificidad, tasa de verdaderos negativos o positivos, ¿no? Entonces, la idea es que al final estos valores del medio resulten altos, ¿no? Porque son la tasa de buen acierto, tanto en los que requieren y no requieren mantenimiento. Bien, y los rojos son los falsos positivos o falsos negativos, que el modelo dijo que sí requiere, pero no requiere al final con la data real. Bien, esa es la matriz de confusión. Bien, hay muchos otros métricas de desempeño como, ¿no? Con la curva ROC, pero en este caso la principal es la matriz de confusión, por ejemplo, uno de los más usados. Recuerden, este es para algoritmos de clasificación. Para algoritmos de regresión es el R cuadrado, ¿no? Tengo ahí. Muy bien, entonces aquí vamos a colocar en desempeño estos algoritmos. Por ejemplo, aquí tenemos la regresión logística. La regresión logística, bien, ya lo declaró arriba. Arriba ya lo declaré, eso no es necesario. Vecinos más cercanos, nuevamente, no es necesario, porque arriba ya lo declaré. Pero bueno, coloquemos ahí. A ver, voy a declarar los modelos. Regresión logística, bien. Voy a hacer 1000 iteraciones, bien, 1000 iteraciones, bien. El bosque aleatorio, aquí está, ¿no? Lo coloco por defecto, estoy colocando por defecto. Recuerden que cada algoritmo tiene sus particularidades, sus propiedades, sus parámetros, sus parámetros. Por lo tanto, estamos colocando por defecto. Random Forest, vamos a colocar 100 árboles, que es por defecto. Vecinos más cercanos, vamos a colocar 5 vecinos. O sea, vamos a colocar los parámetros por defecto de cada algoritmo. Vamos a ver cómo funciona con lo que viene por defecto. Bien, o sea, defecto quiere decir que o sea, son algoritmos que ya tienen un parámetro y si queremos cambiar para evaluar mejor su desempeño, tenemos que cambiar los parámetros, ¿no? Vamos a trabajar como está, como viene de fábrica. Está, vamos a crear un modelo de entrenamiento, un modelo de testeo. Bien, vamos a entrenar, bien. Y vamos a, una vez que en este caso el modelo aprendió, fíjense, vamos a colocar acá, models, ahí está. Ya fueron declarados los modelos, ¿bien? Los 3 modelos. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Bien? Em, cada modelo lo que va a hacer es ingresar al algoritmo, a la muestra de entrenamiento, va a aprender el patrón y va a aprender el patrón de X y el patrón Y. O sea, los inputs y los outputs, ¿no? En la muestra de entrenamiento, el 60% de la data. Luego, una vez que aprendió, vamos a decirle que haga una predicción. Haga una predicción. ¿Bien? Y luego tenemos que comparar cuál es el valor, ¿no? El valor predecido y el valor real, ¿sí? Y calculamos el accuracy, la exactitud, esa matriz de confusión, ¿no? La tasa de buena clasificación. Ahí está, fíjense, por favor. Fíjense, en la validación, la regresión logística clasificó un 82% de accuracy, o sea, buena clasificación, tanto positivo como negativo, un 82%. Y en el testeo, un 75%. Ya, está bien, está bien, no es malo. Y aquí fíjense, ¿no? Tanto por cada clase, ¿no? ¿Cómo clasificó? Por cada clase. Está bien, mantiene. Es un modesto, ¿no? Modesto. Bosque aleatorio, los 100 árboles, los 100 mecánicos. 95% en la validación y 100% en el testeo. Wow, esto sí es un súper clasificador. Pero fíjense, si vemos ya por cada categoría, en el grupo de los que no requieren, también perfecto. Y en el grupo que requieren, perfecto, señores. O sea, esto aparentemente está perfecto y esto no debe ser así. Hay problemas con bosque aleatorio. Parece ser que se memorizó bien el algoritmo para este caso y frente a un caso nuevo no va a funcionar bien. ¿Bien? Porque está haciendo algo perfecto. Eso hay que dudar. Eso hay que dudar. ¿Bien? Por eso es que necesitamos cambiar los parámetros. El KNN, creo que usó 5 vecinos. El 5 vecinos. Fíjense, el 65% de validación y un 62% de testeo. Sí, está bien. O sea, está funcionando bien en el sentido de que está aprendiendo bien en la validación y el testeo. Son métricas muy parecidas. Ese es el simulacro y este es el testeo, ¿no? Pero son bajos, ¿no? Fíjense, en cada clase aprende aquí la precisión, recal, ¿no? Entonces, como que
o es más modesto todavía. Si hasta este punto, quiero quedarme con uno, ¿cuál sería? La regresión logística, profesor. ¿Por qué? La regresión logística, señores, ya les dije, aparte de hacer una buena predicción, también la regresión logística me permite hacer interpretación. El bosque aleatorio no da mucha interpretación, ¿no? Es un buen predictor. En este caso estamos viendo que se ha memorizado. Hay un sobreajuste. No se ha memorizado, se ha memorizado. El KNN está muy modesto, muy modesto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá les he colocado cómo funciona el árbol internamente. No es el objetivo, ¿no? El árbol, cómo funciona internamente. Fíjense, aquí está, ¿no? Cada árbol crea su regla, ¿no? Fíjense, si las fallas del último mes es menor a 3.5 y la cantidad, si es verdadero, la cantidad de operaciones es menor a 171, o si es falso, me crea las reglas, el árbol, ¿no? El árbol de bosque aleatorio. Son 100 árboles, ¿no? Árbol número 3, árbol, o sea, es la característica de cada árbol. Bien, aunque lo normal hubiese sido solamente no hacer un árbol directamente, sino un árbol, solamente un árbol de decisión, ¿no? Y conforme la decisión de un árbol, migrar a un bosque con 100 árboles, ¿no? Pero bueno, como ejemplo introductorio está bien, ¿bien? Ya está, señores. Entonces, ahora, vamos a hacer lo siguiente. Se ha hecho de manera interna la validación de parámetros. Recuerden que cada algoritmo tiene su parámetro. La regresión logística tiene la cantidad de iteraciones hasta que converja, hasta que ¿no? haga una buena predicción. El bosque aleatorio tiene la cantidad, ¿no? La cantidad de la profundidad, o sea, ¿no? La profundidad de cada decisión, hasta cuántas decisiones, cuántas reglas voy a crear. 3 reglas, 4 reglas, que es muy diferente a la cantidad de árboles. Entonces, por ejemplo, aquí hemos colocado 5 niveles de profundidad, 5 reglas para cada decisión. Bien. Y el KNN hemos mejorado a 9 vecinos, ¿no? Que ya no tome los 5 que vienen por defecto, o los 100 árboles, ¿no? Que vienen por defecto. Entonces, eso es una prueba de grilla, ¿no? Es una prueba de grilla. Entonces, buscar los mejores parámetros, a ver si mejora la predicción. Bien. Al final, Al final, señores, por ejemplo, el KNN de 65 de validación y 62% de testeo subió a 82%, a 82%, ¿no? Ha mejorado con más vecinos, ¿no? Con más vecinos. Y la regresión logística también hemos cambiado los parámetros y pasó de 82% a 75%. Me parece que es el mismo. Y el bosque aleatorio sigue siendo perfecto. Entonces, definitivamente el bosque aleatorio no es el algoritmo adecuado para esto. Bien, las características de la data no permiten hacer una buena predicción. Entonces, la regresión logística, en este caso, y el KNN son los que mejor están desempeñándose. Bien, 82%, fíjese, mejoró el KNN con más vecinos, agregando más vecinos. Bien, y en la regresión logística como que se mantuvo. Entonces, ¿cuál decidimos? ¿Regresión logística o KNN? Si es predicción, me quedo con KNN, porque pero no me da mucha interpretabilidad. En cambio, la regresión logística también es bueno para predicción, pero sí me da interpretabilidad. Entonces, lo mejor aquí es, si quiero interpretabilidad, quedarme con la regresión logística. Bien, con la regresión logística. Y señores, entonces, entrenamos el modelo, o sea, ya está entrenado, o sea, la regresión logística está, es lo mismo que arriba, ¿no? La regresión logística, fíjense, vamos a colocar acá. Esto acá es para que ustedes, modelo logístico. Ya está, ahí está el modelo logístico, ¿ya? Podemos colocar summary, así como arriba. Creo que es aquí, a ver, recuerden eso, arriba no tengo el... hagan el summary, vamos a ver. Eh, hagan un summary, ese código recuerden la regresión lineal múltiple. No recuerdo, a veces me confundo con R. Bien,
Vamos a colocar print, si no podemos colocar print. A ver. Ya, ahorita lo hacemos. Bien, entonces aquí está. Lo que hacemos es las características, o sea, las columnas de X-Train, ¿no? Solamente las características y el coeficiente. Vamos a sacar el coeficiente, al igual que la regresión lineal. ¿Ven? Al igual que la regresión lineal. Ya está. Entonces aquí vamos a colocar. Ya está. Están los features. Los features son las características, o sea, los inputs. ¿Ya? Los inputs. Ahí está. Tipo de equipo, el MTTR, el MTBF, disponibilidad, antigüedad, frecuencia. Bien. Y el coeficiente, ¿no? Coeficiente. ¿No? Estos son los coeficientes. ¿Sí? Eh, para cada input, pues, ¿no? Claro. Tipo de máquina tiene su coeficiente. Tipo de criticidad tiene su coeficiente. Esos son los coeficientes. Bien. Ahí está. Voy a colocar acá abajo, si no. Ya está. Y al final, estimados señores, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir aquí. Los coeficientes, ya obviamente como un data frame de cada variable. Bien, de cada variable, de cada tipo de máquina, sus respectivos coeficientes. Bien, aquí está. Aquí está, señores. Bien, es como el summary. ¿Se acuerdan el summary que hicimos en regresión lineal? Es lo mismo. Ahí están los coeficientes. Por ejemplo, esto acá. 0.82, ¿no? Directamente proporcional. 0.29, directamente proporcional. El MTTR afecta de manera directamente proporcional si requiere mantenimiento, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí tenemos. Sí, señores, entonces esos son los coeficientes. La sensibilidad, ¿se acuerdan? La sensibilidad. Bien, entonces, eh, eso es lo que vamos a ver y vamos a verlo de manera gráfico, esto acá. O sea, vamos a graficar, ¿no? A ver, ¿qué significa esto, señores? A ver, para entender. Esto acá me dice cómo influye al hecho de que requiere mantenimiento de modo. Directamente proporcional. Directamente proporcional. Directamente proporcional. Positivo, ¿no? Positivo. ¿Quién es el más valor? El que tiene más valor. Este. Fallas del último mes. Este es el que afecta más, con más intensidad, de manera directamente proporcional al que requiera mantenimiento o no. O sea, hay que tener cuidado las últimas fallas, ¿no? En su mayor medida, ¿no? Es un indicador directo. ¿Qué más? Y luego la criticidad y el MTTR, ¿no? Y de manera inversa, profesor, de manera inversa, podemos ver, por ejemplo, el tipo de equipo. Ah, el tipo de equipo, una categoría. De repente hay equipos que son de diferente denominación, diferente origen, el cual me está afectando de manera inversa. Bien, de repente son más confiables, ¿no? Más confiables, de repente ciertos equipos, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. El odds ratio ya es, ¿no? Qué tan probable es, por ejemplo, ¿no? Hay un 2.27 veces probable, ¿no? Es el mayor, fíjense, que con las fallas del último mes el equipo requiera mantenimiento, ¿no? Eso me da la probabilidad, o sea, las veces más probable, ¿no? La criticidad, 1.33 veces, ¿no? El MTTR, 1.31 veces de que se malogró. Eso me da los ratios. Simplemente es el base logaritmo neperiano elevado a este coeficiente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recuerden que la regresión logística no, tiene una ecuación distinta a la regresión lineal. Bien, ecuación. La regresión logística tiene una ecuación distinta. Este es, de alguna manera, ¿no? La ecuación, ¿no? La ecuación de la regresión logística. Ahí está. E a la menos el coeficiente, ¿no? Entonces, es otra manera. No es una ecuación lineal como la regresión lineal. ¿Bien? Entonces, por eso que se calcula, ¿no? Se calcula el loss ratio. ¿Ven? A ver, para poderlo ver gráficamente. Simplemente acá lo que hemos hecho es ordenarlo, ¿no? ¿No? Si el coeficiente es mayor a cero, píntame de azul. Acá he puesto rojo. Azul. Aunque es rojo, pues, ¿no? ¿Por qué rojo? Porque se supone que requiere mantenimiento. Claro.
Si es mayor a cero, requiere mantenimiento. Si no, ponlo azul, claro. Si es mayor a cero, o sea, está más directamente relacionado con que requiera mantenimiento. Y si es azul, no, disminuye el mantenimiento. ¿Ven? Acá simplemente hemos hecho eso, nada más, ¿sí? Esto, bueno, son adornos que hemos colocado, el título, ¿no? Todo ahí. Y al final hacemos un sorteo, ¿no? Un sorteo, ¿no? Un head de esos coeficientes, los cinco más influyentes. ¿Bien? Ahí está, fíjense. Aquí está, ¿no? Ahí está, fíjense. Él le decía, ¿no? Fallas del último mes, rojo. Ah, hay que tener cuidado. Esto acá es el principal motivo de que requiera mantenimiento. Ah, el tipo de equipo. Ah, el tipo de equipo es como que disminuye el hecho de que requiera mantenimiento. De repente hay que clasificar equipos de tipo uno, equipos de tipo 2, no sé, de repente son japoneses, alemanes, chinos, no lo sé. ¿Bien? Y la disponibilidad también está afectando de manera más importante, ¿no? Entonces, fíjense, eso me da la regresión logística. De alguna manera también me da los ratios, ¿no? Lo que no me da el KNN, lo que no me da el el bosque aleatorio, ¿no? Con este nivel de interpretabilidad. Entonces, la regresión logística es una buena herramienta para poder, eh, para poder operar, ¿no? Para poder hacerlo interpretable. Bien, señores. Entonces, una vez que, entonces, al final nos quedamos con la regresión logística. Bien, con la regresión logística nos quedamos. ¿De acuerdo? Para poder hacer la predicción, porque ya tenemos un buen vuelo con buena tasa y la interpretabilidad. Bien, una vez entonces que tenemos el modelo, podemos también hacer la predicción. Por ejemplo, si hay 8 fallas del último mes, la criticidad del equipo es 0.8, el MTTR es 13, el MTB es 70, la disponibilidad 89%, la frecuencia de dos mantenimientos, 4 años de antigüedad, 1200 horas de operación, tipo de equipo, un equipo número 1. Bien, vamos a ver cómo predice, qué tanto predice. Bien, entonces aquí vamos a correr y al final vamos a decirle cuál sería la tasa, ¿no? Porcentaje de vecinos, clase. Entonces, este de acá, predicción, ¿no? En este caso estamos utilizando KNN. Podemos utilizar KNN también. O sea, podemos utilizar KNN para predecir y la regresión logística para interpretar. También válido, el KNN porque también nos da un 82%, ¿no? Y en la regresión logística para interpretar. Ah, si usamos KNN, entonces con esas características nos dice, ah, no, este equipo no requiere mantenimiento, ¿no? Hay que seguir trabajando. Y así, imagínense, y eso me va dando alertas, ¿no? Me va dando alertas en tiempo real de las condiciones de cada equipo en el área de mantenimiento, ¿no? Entonces, esa es la idea que al final todo esté automatizado, la data esté automatizada, ¿no? Para poder tomar decisiones. Bien, a ver, vamos, unas conclusiones. La regresión logística aporta interpretabilidad y claridad sobre el impacto de cada variable. El KNN con 9 vecinos entrega un alto rendimiento predictivo, ideal para despliegue simple y robusto. Mantener ambos modelos activos permite monitoreo técnico y predicción operativa al mismo tiempo. Bien, recomendaciones. El stacking es un modelo ensamblado. Hay modelos ensamblados también. Hay muchos modelos. Podemos inclusive mejorar. Bien, hay muchos modelos ensamblados también. Bien, que combina predicciones de varios algoritmos base, como regresión logística y KNN, mediante un metamodelo que aprenda a integrar sus resultados, mejorando así la precisión general. Su principal beneficio es que permite aprovechar lo mejor de cada modelo, la interpretabilidad, la regresión logística y la capacidad no lineal del KNN. Esto lo convierte en una estrategia robusta y flexible, ideal cuando diferentes modelos aportan valor complementario, logrando una clasificación más estable, ¿no? Precisa que cualquiera de ellos por separado. Entonces, hacer dashboards y alertas en producción con KNN y a la vez interpretar los resultados con regresión logística, ¿no? Es una estrategia muy recomendable en entornos industriales y operativos, ¿no? De cara al mantenimiento predictivo. Entonces, fíjense, en resumen, la data que tenemos, que es de mantenimiento correctivo, lo utilizamos y lo usamos como estrategia para mantenimiento predictivo. ¿Sí, sí, señores? Entonces, tener en cuenta ello. Bien, entonces, ya está. Bien, en sistemas
El sistema representado en la imagen, este que les dije, muestra un entorno, ya les dije, un entorno de minería inteligente, que es totalmente factible integrar modelos de Machine Learning como KNN y regresión logística. En este contexto, los camiones y equipos transmiten datos en tiempo real mediante sensores GPS y antenas inalámbricas hacia un servidor central o plataforma Edge. A partir de variables operativas como disponibilidad, MTTR, historial de fallas, el modelo KNN puede ser utilizado en producción para predecir si un equipo requiere mantenimiento correctivo. De forma complementaria, la regresión logística permite interpretar dichas predicciones, identificando con claridad cuáles variables están influyendo más en el riesgo identificado. Esta combinación de modelos se conecta con el centro de monitoreo y dashboards operativos, generando alertas automatizadas, informes técnicos y decisiones informadas para mejorar la eficiencia y la seguridad. De esta manera, se logra una solución robusta que integra la predicción en tiempo real con una explicación técnica alineada con los principios de mantenimiento predictivo y transformación digital en minería de cara a la minería 4.0. Bien, señores, entonces ese es el cuaderno. Prácticamente este ejemplo ha servido como integración para todo el módulo. Bien, bien, muchas gracias.